Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a pintar una niña que tiene rosas en la cabeza. Este diseño es algo grande, entonces vamos a pintar usando colores como salmón bebé, caramelo y color chocolate para remarcar algunas sombras. El caramelo es para sombras, pero el chocolate lo vamos a usar para remarcar algunas sombras que queramos. El salmón bebé lo voy a usar como base. Voy a empezar pintando esta parte de aquí abajo, que bueno, me gusta empezar por otras partes del cuerpo y ya después dejar la carita al final. Siempre me gusta hacerlo así, no sé por qué, pero me gusta pintar, por ejemplo, en este caso los hombros, el cuello. Entonces voy a pintar toda esta zona de acá con el color salmón bebé. Pueden usar un pincel que sea bastante ancho, grueso, porque es un dibujo bastante grande. En este caso, en el caso de los dibujos grandes, conviene usar pinceles grandes también para pintar bastante zona, bastante área, perdón, en el menor tiempo posible, ya para evitar también que se nos seque la pintura. Lo que pueden hacer, como lo que yo hago, es usar un pincel pequeño para las orillas y el resto ya lo pinto con un pincel más ancho, más grande. Ya es a gusto de cada uno, pero sí es recomendable hacerlo con uno grande con la finalidad de hacerlo rápido para que no se nos seque la pintura. O sea, tardamos menos, se nos seca, es menos probable que se nos seque la pintura. Entonces vamos a cubrir con color salmón bebé toda esta parte de aquí y después pasaremos a sombrear y poner luces también con blanco. Ya que tenemos la base pintada, vamos a agarrar el color caramelo y con este color vamos a empezar a sombrear alrededor de lo que es los hombros y el cuello. La parte de abajo no, ya que como ahí no hay una línea, se difumina nada más el color base que usamos, que es el salmón bebé. Y bueno, yo en mi caso voy a empezar aquí debajo de la cabeza de la niña, por donde está el mentón. Voy a empezar sombreando aquí con color caramelo. Pongo suficiente color y lo extiendo hacia abajo, lo difumino hacia abajo con movimientos circulares. De esta forma voy integrando el color caramelo con el color amarillo piel, procurando que no quede una línea marcada, una línea color caramelo, sino que se difumine bastante bien. Y poco a poco, como se vaya yendo hacia el centro, digamos, de la pintura, de lo que tenemos pintado aquí, se vaya perdiendo el color caramelo. Y de esta forma se integra, está bastante bien difuminado y queda mejor nuestra sombra, nuestro trabajo. Entonces voy a hacer esto de esta forma. De igual forma lo voy haciendo en todo el contorno de su cuello y de los hombros. Les digo, en la parte de aquí abajo no. Y así es como lo voy a hacer. Pongo suficiente pintura y luego lo difumino. Es de esta forma como voy a aplicar el color caramelo para sombrear el contorno de la niña, para darle volumen a esta parte del cuello y de los hombros.
Listo, ya que tenemos las sombras, ahora vamos a utilizar el color blanco para poner luces en esta parte de aquí. Voy a poner, bueno, de momento estoy difuminando así un poco en el centro del cuello, pero lo que voy a hacer es hacer una especie de T, una T invertida, para que digamos de hombro a hombro, no llegando hasta las orillas, pero de hombro a hombro iría una línea blanca y la difuminaría, y del cuello hacia esta otra línea. Sí, por ahí más o menos aquí ya se está viendo cómo es que es lo que les estoy diciendo. Más o menos de esta forma es como va a ir quedando la sombra, ¿no? Perdón, las luces en esta parte de aquí, pero bien difuminado. Realmente no se tiene que llegar a ver marcada tal cual una línea, debe estar bien difuminado. La forma de la T es más o menos para que se den una idea de cómo va a estar esta luz. Como ven, aquí ya se nota un poquito más lo que les decía, pero hay que difuminarlo bien. Hay que difuminarlo bastante bien para que no se quede así tal cual la línea, se vea bien integrada la pintura blanca al color de la base, que es salmón bebé. Hay que difuminarla muy bien y de tal forma que quede como una zona iluminada de su cuerpo de la niña. Entonces de esta forma es como iremos poniendo luces en esta parte de aquí. Después ya voy a remarcar tal vez alguna sombra por aquí con color chocolate. Ok, ahora voy a utilizar el color chocolate. Como les dije, este color lo voy a usar para remarcar algunas sombras o resaltar algunas sombras. Por ejemplo, esta parte de acá, de abajo del mentón de la niña, voy a poner color chocolate en esta parte de aquí, para que se note que esa sombra es más marcada, pues porque como hace sombra a su cabeza, entonces en esta parte la sombra es más notoria que alrededor del cuerpo o de los hombros. Porque la otra sombra más que nada sirve para darle volumen a la figura, y esta pues es para ya marcar como tal una sombra. La sombra de un objeto, en este caso de su cabeza. Entonces de esta forma voy a pintar la sombra en esta parte de aquí. Ok, ahora voy a poner un poco más de sombra en la parte del pecho. Bueno, va a ser más o menos de los hombros hacia el centro del pecho, una pequeña línea, y después difuminándola con tal de marcar aquí una sombra que a veces se hacen las personas por el hueso que tenemos aquí. Entonces vamos a marcar un poquito, va a ser muy tenue porque no quiero que se marque demasiado. Entonces lo voy a hacer bastante difuminada esta línea. Lo estoy haciendo con color marrón, el mismo color que puse alrededor del cuerpo, de los hombros, del cuello. Con este mismo color voy a hacer esta sombra de aquí, y va a quedar muy ligera la sombra, no va a estar muy marcado en ambos lados. Ok, ahora voy a pasar a pintar la carita de la niña. Voy a usar los mismos colores, salmón bebé como base y color caramelo para las sombras, y algunas sombras las voy a remarcar con color chocolate. Las luces, recuerden, van a ser con blanco. Entonces voy a empezar pintando por este lado, por toda la orilla, y recuerden que pueden usar un pincel grueso
Yo uso uno delgado para los bordes. Siento que me ayuda un poco más cuando tengo que pintar los bordes, cuando debo tener cuidado de no salirme de la línea. Y para el resto se puede usar un pincel más grueso para poder pintar toda esta área de forma más rápida. Entonces, con este color salmón bebé voy a pintar toda la carita de la niña. Em, ah, bueno, pues hay que rodear el ojo, ¿no? No vamos a pintar encima del ojo. Sobre las pestañas no hay problema. Sobre la ceja tampoco habría problema de pintar. Sobre la nariz yo igual pinto con el color base sobre la nariz. La boquita siempre la rodeo. Y los ojos igual los voy rodeando. No pinto nada encima de los ojos ni de la boquita de momento. Entonces, ya que pintamos toda la base con el color salmón bebé, vamos a pasar a usar el color caramelo. Voy a empezar aplicando color caramelo en esta parte de aquí arriba, que es donde están las rosas, los pétalos de la rosa. Y voy a pintar toda esta zona. Primero pinto una línea con color marrón y posteriormente ya lo extiendo hacia la parte central de lo que está pintado, de la carita de la niña. Con movimientos circulares vamos difuminando el color caramelo para que nos quede bien integrada la pintura marrón con el color salmón bebé y se vea como una sombra y no nada más como una mancha. Aquí como ven todavía se llega a ver como una línea nada más, ¿no? Pero bueno, estoy aplicando primero el color y lo voy difuminando poco a poco. Si veo que le hace falta, vuelvo a pasar por ahí, a tallar un poquito más para que se difumine muy bien. Y de esta forma es como lo vamos a hacer. Aquí ya terminé de difuminar un poco. Y también puse alrededor de la carita, en todo alrededor de la carita, excepto en la parte del mentón, como ven ahí, no puse color caramelo, ya que ahí voy a poner luz. Es lo contrario. Si pongo color caramelo se va a oscurecer mucho esa zona, porque en la parte del cuello de abajo ya tenemos sombra. Entonces no conviene poner sombras ahí, al contrario hay que poner luces. En todo alrededor de la carita sí puse sombra con color caramelo. De la parte de arriba del ojo hacia la nariz también, como ven ahí, puse un pequeño arco que delimita lo que es la nariz de la niña. Puse sombra también abajo. Ya puse sombra en esta parte de abajo de la boquita. Y también en la nariz hay que sombrear de forma bastante tenue. Lo van haciendo poco a poco. La idea es que no quede demasiado marcada la sombra, pero sí lo suficiente para que se vea la forma de la nariz de la niña. Entonces de esta forma es como lo vamos a hacer. Ok, ahora en la nariz también voy a poner estas líneas que deben ser un poquito curveadas. Bueno, si no le sale como a mí a la primera la línea curveada, a la hora de difuminarlo lo van a hacer de forma curveada. Y del otro lado también. Esto es lo que hará que la nariz parezca que tenga una bolita. La bolita, digamos, la que sobresale, la nariz. Y vamos a difuminarlo con pequeños golpes o incluso con pequeños movimientos, o sea, tallando un poquito la pintura, pero muy muy leve. Debe ser muy leve para que no se extienda mucho y no se oscurezca toda esa área de la nariz. Lo que queremos es que quede una sombra bien difuminada que marque esta bolita de la nariz y pues dé un mejor aspecto a la nariz en general. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y vamos a continuar con más sombreado, y las luces nos faltan también. Ahora voy a aplicar luces con blanco. Voy a empezar poniendo luces en la parte de arriba de la boquita de la niña. En esta parte de aquí, bien pegado a la boquita, voy a poner
eh, color blanco en toda esta parte de arriba. En la parte de abajo, como ven, pusimos sombra con color caramelo. Ahora luces en la parte de arriba con color blanco. Entonces voy a difuminar bien esta parte de aquí para que quede muy bien integrada la pintura y se vea como una luz. Ok, ahora igual con blanco voy a aplicar color en la parte de abajo de los ojos. En esta parte de aquí abajo, más que nada del lado, en este caso del lado derecho, voy a aplicar el color blanco y lo voy a difuminar hacia abajo, hacia la mejilla. De esta forma lo voy a hacer. Puedo aplicar blanco en toda la parte de abajo del color ojo, perdón, en toda la parte de abajo del ojo con color blanco, pero del lado, digamos, la punta del ojo que está más hacia afuera de la carita, es de ese lado donde voy a aplicar un poco más y se va a ver más ese brillo. Ese brillo ahí es el que se va a notar más. Así como se los estoy mostrando aquí. Esta parte de aquí la estoy pintando. Esta orilla. Aunque estoy poniendo color blanco en toda la parte de abajo. Ahora voy a aplicar luces en la parte de abajo de la ceja. Justo abajo de la ceja, sin llegar a tocar el ojo, voy a poner luces en esta parte de aquí. Lo voy a hacer de esta forma. Lo mismo haré en la otra ceja. Bueno, es que la otra ceja no es muy grande. O casi ni se nota. No sé si ya vieron el dibujo. Del otro lado, la otra ceja no tiene muy marcada la ceja, porque como lo oculta la rosa, pero sí hay una pequeña parte de ceja. Entonces ahí es donde voy a aplicar tantito blanco. Y lo puedo hacer incluso antes de sombrear, para que cuando sombree esa parte muy allá al fondo de la pintura, de las capas de la pintura que se van poniendo, se vea las luces debajo de la ceja. Entonces yo aquí estoy retocando las luces debajo del ojo, porque recuerden que el color blanco lo absorbe mucho la tela, entonces hay que poner suficiente para que cuando se seque, o conforme se va secando, se van dando cuenta de que sí se va perdiendo el color blanco. Entonces hay que poner suficiente. Si ven que les hace falta, pues retocan, de preferencia antes de que se seque totalmente la pintura, toda la pintura. Ahora estoy aplicando color chocolate en esta parte de la nariz. Esto para resaltar un poco más la sombra, pero recuerden que en esta parte no hay que tallar demasiado,
la pintura en la tela. No hay que extenderla. Recuerden que aquí debe ser prácticamente en la misma zona, se debe difuminar, y para esto pueden darle pequeños golpes a la pintura. Pueden poner, por ejemplo, su dedo abajo o su mano, toda su mano abajo, y empezar a dar golpecitos sobre esta parte donde se está aplicando color chocolate, para que se difumine, se integre bien a la pintura, a la tela, pero sin extenderla demasiado. Recuerden que es muy poquita pintura. Agarran pintura con su pincel y quitan el exceso en algún pedazo de tela que tengan por ahí que no les sirva, y ya empiezan a sombrear esta parte de la nariz. Bueno, en casi todas las partes donde se va a poner color chocolate va a tener que ser de esta forma, porque no queremos que se oscurezca mucho, no se extienda mucho la pintura. Entonces más o menos va a ser de la misma forma vamos a poner color chocolate en las demás sombras que les voy a mostrar. Bueno, para la nariz aquí con un delineador lo estoy haciendo. Estoy poniendo igual chocolate, esto es color chocolate, es un puntito en cada lado, muy pequeño, y jalé uniendo los dos puntos, haciendo una especie de curva en la parte de abajo para darle forma a la nariz, pero solo que aquí se me marcó mucho, y lo que voy a hacer es difuminarlo un poco para que no se vea demasiado marcada esa línea, les digo. Dando pequeños golpes. Bueno, como es una línea muy pequeña, entonces tallando levemente sin extenderlo demasiado, tratando de no extenderlo demasiado, se puede difuminar muy bien esta parte. Ahora voy a poner blanco en esa parte de la nariz para que termine de tener volumen esta parte. Ya le puse sombras, ahora luces. Normalmente se hace una especie de T con la nariz y la frente, pero como está tapada la frente con el pétalo de la rosa, entonces solo voy a poner esta línea de acá y un poquito hacia el lado derecho, hacia su ojo derecho, pero poquito, muy leve. Más que nada va a ser en la nariz la luz que le vamos a poner aquí. Ok, ahora voy a poner color chocolate en esta parte de arriba donde está el pétalo, las rosas. Ahí es donde voy a poner color chocolate para marcar un poco más las sombras. Como ya les comenté en la nariz, esto debe ser leve, con poquita pintura para que no se oscurezca demasiado. Solo es resaltar un poco más esas sombras, porque ahí hay un objeto que hace sombra, a diferencia de las otras sombras que hemos puesto, que es más que nada para dar volumen a la carita. Entonces lo van a poner poquita pintura color chocolate, y con movimientos muy suaves. Aquí sí lo podríamos hacer tallando la pintura. Movimientos suaves podemos difuminar, procurando no extender demasiada la pintura. Ok, ahora voy a utilizar el color rosa té para poner los labios rositas de esta niña. Para esto voy a usar un pincel que sea bastante largo, o sea, las cerdas sean un poquito largas y bastante suaves.
Y con el color rosa té, muy poquito color, voy a agarrar color y lo difuminé en mi pañuelo que tengo, que uso para quitar el exceso de pintura. Vamos a quitar todo el exceso de, de este color rosa té. Y con movimientos circulares vamos a poner el color rosa sobre sus mejillas. Debe quedar bastante marcado, pero no demasiado. No debe quedar ahí la rueda rosa bien marcada. Es tenue, es ligero. Es poquito color que va a estar ahí. Y no debe marcarse demasiado fuerte el color. No debe ser exageradamente marcado. Debe ser muy tenue, bien difuminado sobre la mejilla. Si consideran que les hace falta, pues le ponen un poquito más. Lo pueden ir poniendo poco a poco, con poquita pintura, poquito a poquito. Así le pueden ir calculando qué tanto color quieren ustedes, qué tan marcado quieren que quede sus chapitas. Ahora para los labios utilicé como base rojo escarlata. Con rojo escarlata voy a pintar toda la boquita de la niña, cuidando de no salir de las líneas porque ya tengo pintura alrededor. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Entonces con rojo escarlata voy a pintar la base de la boquita de esta niña. Ya que pinté con el color rojo escarlata, ahora voy a usar el color vino y un pincel delineador para marcar las sombras de la boquita de esta niña. Con muy poquita pintura en el pincel delineador voy a colocar pintura a ambos lados de la boquita y voy a marcar la línea que divide los labios. De esta forma lo voy a hacer y lo voy a difuminar un poco. En las esquinas, digamos, a los lados, voy a poner un poquito más, tantito más, y lo voy a difuminar bien hacia el interior de la boquita, para que se note que hay sombra donde pegan los dos labios a cada orilla. Ahora con color blanco, igual con un pincel delineador, voy a poner luces en el centro de cada labio, en el de arriba y en el de abajo también. Voy a poner, bueno, pueden poner una línea, pueden poner puntitos, como es una boca bastante pequeña, es una zona pequeña, entonces hay que hacerlo con cuidado de que no se nos pase la pintura a donde teníamos, bueno, mejor dicho, donde tenemos el color vino. Y con ese mismo pincel podemos irlo difuminando, tallándolo un poquito. Les digo, cuidando de no, de no pasarse donde ya está la sombra o no salirse del lado de arriba, pues donde ya no es la boquita, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque pues es pequeña, una zona pequeña, y es fácil, sería fácil salirse de aquí y manchar por otro lado que no es. Entonces con pequeños golpes también podemos difuminarlo un poco. Y así como hicimos el labio de arriba, vamos a hacer el labio de abajo. Aquí está un poquito más fácil, ya que el labio de abajo es un poco más grande, entonces ahí sí se facilita un poco. Entonces vamos a poner igual un poquito de blanco y con el pincel delineador, aprovechando que es una punta muy finita, podemos irlo difuminando poco a poco.
Ahora voy a pintar los ojos. Voy a utilizar blanco para pintar esta parte blanca de los ojos. Con mucho cuidado. Esta vez no lo voy a hacer como los ojitos verdes que les mostré la vez pasada. Esta vez voy a pintar parte por parte. Primero la parte blanca, lo sombreo, luego el iris, lo sombreo, luego la pupila, el brillo y lo demás, ¿no? Entonces voy a pintar esta parte blanca y para sombrearlo voy a estar usando color gris lunar. Entonces con mucho cuidado vamos a pintar esta parte de aquí, procurando no abarcar lo que es el iris, porque les digo, vamos a hacerlo por partes. Entonces vamos a procurar no salirnos de la línea. Cuidado con la pintura que ya tenemos y no pintar el iris. Entonces voy a pintar bien esta parte. Ahora para el iris voy a utilizar color azul turquesa y voy a pintar con este color todo el iris. Ahora voy a usar color azul marino para dar sombra a esta parte que ya pinté con azul turquesa. Con poquito azul marino, un pincel pequeño, voy a poner azul marino en la parte de arriba del ojo, pegado al párpado, y de esta forma voy a pintar las sombras de este ojo. Ahora voy a usar color blanco para poner luces en esta parte de aquí. Igualmente voy a usar el pincel chiquito y voy a poner estas luces aquí en el ojo. Voy a difuminarlo bien. Además de luces, esto va a servir para que el ojo no quede de un color muy oscuro, quede un tono más como más celeste también. Entonces de esta forma podemos poner el tono exacto que queremos del ojo. O sea, si gustan usar también un color más claro en lugar del azul turquesa, pues igual. Pero pues lo quise hacer de esta forma porque me gusta el color azul turquesa. Quería poner ojos azules con ese color. Y con el blanco pues ya lo estoy aclarando un poco, además de que también me sirve para ponerle luces. Aquí lo difuminé bastante, como pueden ver, pero le voy a agregar un poco más de blanco con tal de que quede como una línea pero difuminada, y esa es la que va a quedar como la luz, ya tal cual la luz. Ahora voy a usar el color negro para pintar la pupila del ojo, y con un pincel igualmente muy delgado voy haciendo como picando la tela. Voy a
a poco hacer el círculo porque no es muy grande. Incluso si quisieran agrandarlo un poco más, de esta forma lo pueden haciendo poco a poco, porque estarían también metiéndose ya en la parte del iris. Entonces, para no revolver las pinturas, o sea que no se revuelvan tanto tallándolo, se puede poner pocos de pintura, así como que si lleváramos una gota de pintura en el pincel y lo dejamos en la pupila. De esta forma es como lo vamos a hacer, para evitar que se nos manche o evitar pasarnos, ¿no? Y con el mismo color negro voy a delinear todo alrededor del ojo. Recuerden que la parte de arriba del ojo lleva un delineado más grueso que en la parte de abajo. Me gusta iniciar siempre con una línea delgada, incluso en la parte de arriba, y poco a poco lo voy haciendo grueso. Me gusta hacerlo así. Ustedes pueden hacer directamente la línea gruesa como guste. Y estos colores voy a usar el negro. Y recuerden que para el ojo fue el azul turquesa y sombreado con azul marino. Ahora, para hacer las pestañas igualmente voy a usar el color negro, y con mi pincel delineador voy a hacer las líneas de las pestañas. Las voy a hacer largas. Conforme me vaya acercando hacia la otra orilla, las voy haciendo un poquito más cortas, y las voy a hacer de esta forma, procurando que quede una punta al final de la línea. Vamos a hacer estas pestañas un poco curveadas. Pueden hacerlas un poquito más curveadas. Yo voy a hacer doble, precisamente para que se noten un poquito más curveadas. Unas rectas, otras curveadas. Puede ser una forma en las que ustedes pueden hacer sus pestañas. Yo las hice así, y pues bueno, aquí las tenemos con este color negro y el pincel delineador. Ya que tenemos eso, voy a hacer las cejas utilizando el color rústico. Igual nuestro pincel delineador, vamos a delinear todo. Bueno, vamos a pintar la ceja. Lo pueden hacer con el mismo delineador, ya que no es una ceja demasiado gruesa. Con el delineador podrían hacerlo. O si gustan, igual otro tipo de pincel que no sea delineador, pero pequeño, igual lo pueden hacer. A mí me gusta hacerlo con este, ya que es una punta muy finita. Aunque bueno, es de estar cargando cada rato pintura, porque pues no le cabe mucho, ¿no? Entonces pinto toda la ceja de esta forma, con este color rústico. Y de esta forma nos va a quedar bien la niña. Y así es como nos queda esta niña con rosas. Espero que les haya gustado este video, que les sirva para pintar sus proyectos. Recuerden que los colores que utilizamos fueron salmón bebé, caramelo, chocolate, rosaté, blanco, negro, azul turquesa, azul marino, rústico, gris lunar, rojo escarlata y color vino. Entonces, nos vemos en la próxima.